el vídeo de hoy nos toca hablar de libros cortos. Que a mí el concepto de libros cortos la verdad es que me encanta, no tanto porque sean libros que necesariamente sean más fáciles de leer o que sean más ligeros de leer, pero los libros que os traigo en este vídeo considero que lo potente que tienen en cuanto a libros cortos es la magia y la brillantez que tienen y la capacidad tan innata que tienen estos autores de decir tantas cosas en muy pocas palabras. Es una capacidad que a mí me parece sorprendente y que siempre me impacta muchísimo cuando leo libros tan cortitos, albergar tantísimos sentimientos, tantísimas reflexiones, tantísima potencia literaria en tan pocas páginas y en tan pocas palabras. Considero que son libros que, dependiendo un poco también de tu ritmo de lectura, pero que se pueden leer muy rápido, pero que son libros que, aunque te los lees súper rápido, luego se te quedan dentro para toda la vida y te acompañan de una manera que tienes un vínculo con ellos que no puedes olvidar. Así que vamos a ello. El primer libro cortito del que os voy a hablar es Metafísica de los tubos, de Amélie Nothomb, uno de los primeros libros con los que yo descubrí a Amélie Nothomb, y la verdad es que es una autora que me parece muy brillante y creo que es una de esas autoras que os comento que tiene una capacidad innata de decir muchísimas cosas y de plantear existencias, plantear reflexiones, plantear filosofías en muy pocas palabras. En Metafísica de los tubos es mi obra favorita de Amélie Nothomb porque es una obra súper cortita. Amélie Nothomb generalmente suele tener obras relativamente cortas, y este libro trata de un ser que es Dios y que es un tubo. Plantea un poco la existencia de una especie de ser, una especie de criatura que está obsesionado con el agua y que decide tomar la forma de un tubo como concepto de existencia. Muy un poco fumada, pero realmente cuando te lo lees lo entiendes. Y es un poco todo al final una metáfora de cómo ella habla de su infancia. Es una especie de autobiografía un poco loca, un poco metafórica, en el que vemos al final una protagonista que es un bebé y que es como superdotado y que de alguna manera lo representa como Dios. No sabemos si realmente es Dios, no sabemos si Amélie Nothomb quería como realmente poner la figura de Dios o si simplemente es una especie de metáfora, algo simbólico de cómo el ser humano egocéntrico, cuando somos bebés, de alguna manera pues entendemos el mundo de una manera como que solo existimos nosotros, nuestra realidad, la manera en que entendemos el mundo. Es una autobiografía al final donde ella cuenta un poco los primeros años de su vida que tuvo en Osaka, en Japón, y te va contando un poco ese tipo de experiencias, pero con un tono entre onírico y con un humor un poco peculiar, el tipo de humor que suele tener Amélie Nothomb en sus historias, que al final toda esa máscara, un poco todas esas imágenes que crea alrededor de un dios que es un tubo, que mezcla un poco el tema de la filosofía, el tema de la religión, el tema de entender un poco la realidad, entender la existencia humana, y es un relato con una especie de poeticidad anfibia que te hace, aunque con ideas un poco extrañas, entender lo que quiere representarte, y que al final simplemente lo que quiere representar es un poco esos 3 años de vida que ella tuvo en Japón y un poco toda esa perversión, toda esa delicadeza, toda esa hermosura que le iba rodeando en un inicio de vida donde ella tenía que entender partes del mundo que todavía no entendía, como es la existencia a través de cosas muy cotidianas y muy rutinarias como es una barrita de chocolate o el tocar el agua por primera vez. Es un libro que siento que no te deja indiferente de ninguna manera porque te hace reflexionar sobre muchas cosas, pero de una manera que realmente te hace pensar, no solo en la forma en la que representa las ideas que quiere representar Amélie, sino también las figuras que ha elegido para simbolizar todas esas ideas que quiere representar en el libro. Vas entendiendo de qué maneras ella se expresa, de qué maneras ella expresa el mundo, y sobre todo desde esa visión un poco más onírica que tiene muchas veces en la infancia, y representar un poco esos momentos de existencia que no se pueden racionalizar de una manera como más humana, pero a través de una poeticidad que te atraviesa y que te hace pensar y que te hace sentir y que te hace decir, madre mía, qué bien está escrito esto. Es una maravilla de libro, se lee literalmente en una tarde, pero piensas en él todos los días de tu vida. El siguiente libro cortito del que quería hablaros es El acontecimiento de Annie Ernaux. Para mí, no he leído muchísimo a Annie Ernaux, sí que es verdad que siento que es una de esas autoras también un poco en la línea de Amélie Nothomb, han marcado de alguna manera como el punto de literatura contemporánea que tenemos en el siglo XXI. Obviamente Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura del 2022, pues tiene que ser una autora que merezca la pena leer de alguna manera. Desde luego el libro de los que he leído de Annie Ernaux que más me marcó fue El acontecimiento, porque es un libro muy sencillo, pero que trata una temática tan dura, tan visceral,
tan desagradable que de alguna manera es un libro que no puedes olvidar cuando lo lees. En este libro Annie Ernaux nos cuenta su experiencia con un aborto clandestino que tuvo que pasar cuando ya era joven, cuando estaba en la universidad. Siento que es un libro muy necesario porque Annie Ernaux nos cuenta esa experiencia desde la crudeza más instintiva, lo crudo que es y lo psicológicamente devastador que es este libro, y cómo podemos ver realmente como una experiencia de una Annie Ernaux al final muy joven, asustada, preocupada, pero siento que es necesario contarlo de esta manera, o contar una experiencia tan visceral como es un aborto clandestino, contarlo de una manera más suave, creo que no es lo adecuado. Lo peligroso que es eso a nivel médico, que podía literalmente haberse muerto a través de ese aborto clandestino. Al final lo que te cuenta es todo el proceso, no solo te cuenta como las implicaciones psicológicas, que te cuente todo ese proceso de una manera gráfica, siento que te hace conectar con Annie Ernaux de una manera muy profunda, y no solo con ella, sino con todas las mujeres que incluso a día de hoy todavía tienen que pasar por abortos clandestinos porque el aborto no es legal en sus países. Es una manera de entender este tema bastante desagradable y bastante incómoda, pero creo que es necesaria. Cómo la figura de la mujer tiene que atravesar una experiencia en la que se corta de alguna manera lo que la sociedad espera de ella, en este caso además una intervención que podía haberle costado la vida, y cómo eso tiene implicaciones de alguna manera sociales importantes e impactantes. Pero en este libro no solo se centra en esas limitaciones psicológicas y ese desarrollo emocional que acaba teniendo Annie Ernaux en cuanto a su aborto, sino que se centra también mucho en contarte cómo fue el proceso, las implicaciones físicas que tuvo después del aborto. Al ser una cosa clandestina, evidentemente todo tenía que ser súper secreto, no tenían materiales seguros para poder hacerlo de una manera que no fuese peligrosa para su salud, y me parece que este libro además desprende una valentía por parte de Annie Ernaux de años después contar cómo tuvo esa experiencia, que es un libro que no se centra tanto tal vez en ese tipo de reflexiones y monólogos internos más machacados que solemos ver en las historias de Annie Ernaux, sino que siento que te cuenta una historia y te cuenta los argumentos, la parte más argumental de una experiencia que ella tuvo. Es verdad que en cuanto a páginas es un poquito más largo que el anterior, pero es que la letra es gigante, los capítulos son muy cortos, párrafos cortos, ideas muy concisas, va muy al grano, porque va simplemente a contarte como el momento en el que se enteró de que estaba embarazada, cómo tuvo que buscar a una persona que le hiciese un aborto clandestino, cómo fue el aborto, qué pasó después, todas las implicaciones físicas que tuvo. Leer algo que realmente te haga pensar, que realmente vaya a marcar. El siguiente libro cortito que os recomiendo es El papel pintado de amarillo, de Charlotte Perkins Gilman, en esta maravillosísima edición de Alpha Decay, que además tiene un prólogo de Maggie O'Farrell. Bueno, es que es uno de mis libros favoritos, es una de mis posesiones más preciadas. Este es el libro más corto que os voy a recomendar en este vídeo, pero es que no tiene desperdicio. A medida que lo vas leyendo y releyendo a lo largo de los años, vas descubriendo reflexiones nuevas, vas descubriendo maneras de entender lo que al principio no lo habías entendido de esa manera. Es un relato en primera persona que nos cuenta la historia de una mujer a quien se le prescribe, el médico le prescribe que tenga un reposo total después de haber dado a luz. Se va a una finca colonial a pasar unos meses junto a su marido en una especie de casa, pues es una casa colonial veraniega que está totalmente aislada de la sociedad y donde podrá tener pues un reposo total sin relacionarse con otras personas, sin tener como el estrés de una vida rutinaria en la ciudad. Este libro nos cuenta un poco pues ese descenso a la locura que va teniendo esta mujer, porque ella está totalmente aislada, no solo en una casa que está totalmente aislada de la sociedad, sino también que está encerrada en una habitación, y en ese encierro que ella siente en esa habitación, a medida que va pasando la historia, ella va viendo como extrañas figuras en el papel pintado de la pared. Las paredes están pintadas con un color amarillo muy asfixiante, donde ella se siente al final ahogada también como por ese papel que rodea la habitación, y ella va viendo como figuras en la pared, va viendo como que se forman caras, va viendo que se forman espectros extraños. Poco a poco ella va teniendo más alucinaciones en torno a esas figuras que va viendo en la pared, se mueven, le hablan y van ocurriendo cosas cada vez más extrañas, y va entrando un poco en ese bucle de no saber lo que es real y lo que no. Es un libro que presenta una idea muy original y una manera de desarrollarlo bastante brillante. Yo creo que es una genialidad este relato, que a través de un poco de ese descenso a la locura que tiene esta mujer, representa partes de la sociedad que tenían que vivir las mujeres de aquella época. Ella al final lo que quiere denunciar con este relato es un poco su propia experiencia de una depresión postparto que ella sufrió, ese rol de la mujer, de que la mujer tiene que ser totalmente sumisa, que no puede opinar sobre su propia salud, que no puede opinar sobre sus propios procesos de curación, y ese encierro al final en el
que se sentían estas mujeres, de que a la mínima que tuviesen un desequilibrio emocional ya se les consideraba que estaban locas y que estaban totalmente enfermas, y la solución era encerrarlas y aislarlas de toda la sociedad, y simbolizar un poco todo ese encierro y toda esa asfixia que sintió la propia autora cuando tuvo esa depresión postparto. No podían ser comprendidas porque ni siquiera podían ser escuchadas, porque no tenían una voz y directamente se opinaba sobre ellas, y se opinaba sobre su salud, se opinaba sobre sus tratamientos sin tenerlas absolutamente nada en cuenta, hasta llegar incluso a tratamientos perversos que se salían totalmente de la normalidad y se salían totalmente del respeto hacia la mujer. Todo ese encierro al final al que se somete por un tratamiento cruel y despiadado al que se está teniendo que someter por obligación de su marido, acaba en que ella se vuelva loca. Y es un libro que al final, ya veis, es que es tan cortito, pero habla de tantísimas cosas que me parece increíble, como en tan poquísimas palabras y en un relato relativamente sencillo que mezcla un poco la ficción y la realidad, podemos ver una implicación social tan fuerte. Tenéis que leerlo si no lo habéis leído ya, es bastante famoso, pero bueno, si no lo conocíais os lo recomiendo muchísimo porque os va a cambiar la vida literalmente. El siguiente libro que os recomiendo es Un momento de ternura y de piedad, de Irene Cuevas. Este libro es una absoluta maravilla, está increíblemente bien escrito. Es uno de esos libros turbios, extraños y que mezcla una ternura con un sentimiento de inquietud y un sentimiento de incomodidad por mostrar realidades bastante desagradables y bastante turbias, pero es que está tan bien escrito, es que es increíble lo bien escrito que está este libro. Una mujer que tiene una madre que es una diva suicida, y cito textualmente, es una diva suicida, se ha intentado suicidar muchísimas veces para poder costearse la clínica psiquiátrica en la que está metida su madre. Tiene un trabajo que consiste en matar ancianas, generalmente siempre por encargo de sus hijos varones. Entonces, bueno, ella tiene como una rutina en la que aparentemente va a cuidar a señoras mayores, pero siempre porque el hijo de estas señoras la ha contratado para que la mate, para que la asesine. Es un libro que en ningún momento entra en implicaciones morales, en ningún momento se plantea la posibilidad de lo que ella hace, si está bien, si está mal. Es un libro simplemente que te cuenta la historia de una tía que se dedica a matar ancianas por encargo de sus hijos, y evidentemente tiene muchísima reflexión y tiene muchísima implicación emocional, sobre todo porque esta profesión le supone un conflicto en el momento en el que recibe un encargo para asesinar a una mujer que resulta que no es tan anciana, que es bastante más joven de lo que suelen ser las ancianas a las que mata, pero aparte no solo por eso, sino porque también se enamora de ella. Es una historia muy peculiar, es una historia que tiene un espíritu extraño, que trata de temas bastante poco comunes, pero que de alguna manera nos podemos ver reflejados en muchas de las emociones que se representan aquí. Habla un poco del diseño psicológico de la protagonista y de cómo tiene que sufrir la enfermedad de su madre. Tiene como todo el rato ese conflicto interno que es muy muy interesante. La manera en la que se reflexiona sobre ese tema en este libro es muy inteligente, que te lo cuenta de una manera sutil, te lo cuenta de una manera con una superficialidad que no ahonda demasiado en explicarte como el intimismo detrás de todo esto, pero que a través de experiencias cotidianas y un poco la rutina que va teniendo ella de tener que ir a visitar a su madre, ver cómo está ella, ver las cosas que piensa su madre y demás, aparte también más su parte más sociópata, por así decirlo, de tener que estar asesinando ancianas. A través de su rutina es donde vamos comprendiendo cómo se siente ella, es donde vamos conectando realmente con la protagonista y donde nos vemos también muchas veces reflejados en su propia rutina y en su propia desgracia, en su propia tragedia constante, ¿no? Porque aunque no es tan cortito, es uno de esos libros que se devoran. Los capítulos no tienen más de 2, muchas veces incluso 1 página, y se lee súper rápido porque te engancha mucho por la premisa y por la constante estimulación que vemos en el libro y cómo todo está pasando de una manera súper rápida, cómo todo te viene de golpe, que al final entras del todo en media res en la historia y no te ponen en contexto nada, no puedes parar de leerlo cuando lo empiezas, y es uno de esos libros que yo siento que te cambian la vida por la manera en la que está todo representado, pero también porque te presenta una realidad muy turbia, muy inquietante, muy extraña, de una manera también tierna al mismo tiempo, que te hace pensar. Es uno de esos libros que no te pueden dejar indiferente de ninguna manera y que os recomiendo muchísimo. Si no lo conocéis, si no lo habéis leído, dadle una oportunidad porque es una maravilla. El siguiente libro que os recomiendo es La analfabeta, de Agatha Christoph. Esta es para mí la mejor obra que tiene Agatha Christoph y bueno, tal vez este sea el más corto
de esta lista porque es simplemente un relato autobiográfico que tenemos de Agatha Christophe en el que vemos una realidad muy patente en ella. Lo que destaca de Agatha Christophe como autora es que cuando era muy joven y cuando empezó a escribir tuvo que cambiar su lengua materna, que era el húngaro, por el francés. Es una literatura que siempre ha escrito con una lengua que no es su lengua materna, lo cual siempre implica pues cierto desconocimiento de la manera de representar ciertas cosas en el lenguaje, pero precisamente eso es lo que le hace una autora brillante, porque coge el lenguaje sin tener un manejo instintivo de ello, sin tener como esa maternidad propia del lenguaje, y lo hace suyo de alguna manera y lo convierte en una literatura buenísima y es la perfecta representación, el mejor ejemplo para mí Agatha Christophe. No hace falta que tengas un manejo impecable del lenguaje para poder utilizarlo como una herramienta poderosísima, que es lo que hace Agatha Christophe al final. Ella, a través de un lenguaje muy superficial, de alguna manera como muy sencillo, muy sutil, nos habla de realidades increíbles, nos expone experiencias brutales. En La analfabeta, Agatha Christophe nos cuenta cómo ella tuvo que mudarse a un país en el que se hablaba un idioma totalmente diferente y cómo tuvo que devorar diccionarios, cómo tuvo que enfrascarse totalmente en el manejo de ese lenguaje y obligarse a sí misma a escribir en esa lengua con la incomodidad y con la pesadez que eso supone, ¿no? El escribir en una lengua que no es tuya. Es como una especie de supervivencia también, que muchas veces no se trata tanto en la literatura, pero que me parece súper interesante, ¿no? El tipo de supervivencia que supone el lenguaje. Emigrar a un lugar en el que nadie te va a entender y sentirte tonto, sentirte que no puedes expresar lo que quieres, sentirte totalmente encerrado en una lengua que no es tuya y que no te permite poder expresar lo que quieres expresar. 57 páginas, es decir, te lo lees en un cafecito, te cambia la vida. Es que te cambia la vida. Las barreras sociales muchas veces no solo están implicadas por la forma de ser, por el tipo de cultura, por la manera de existir en una sociedad, sino también por la manera de expresarnos, la manera de hablar, la manera de intentar decir lo que queremos decir. Y creo que es también una buena manera de entrar a Agatha Christophe, a la literatura de Agatha Christophe. Es sobre todo una autora muy famosa por Klaus y Lucas, y Klaus y Lucas es como su obra maestra, diría, pero es que en La analfabeta la vemos a ella directamente, vemos cómo ella nos habla directamente y cómo entendemos su proceso. Y ya el último libro del que quería hablaros así un poco en el género de libros cortitos es Las gratitudes de Delphine de Vigan, un poquito más largo, una lectura muy ligera, es fácil de leerlo, te introduces en la lectura de una manera muy orgánica, es como que te envuelve totalmente la historia y no puedes soltarlo, entonces siento que es perfecto para cuando quieres algo ligerito pero emocional, intimista, que te haga sentir cosas. Este libro es perfecto para eso. Tenemos dos perspectivas diferentes, dos narradores en esta historia, por una parte Marie y por otra Jérôme, pero lo curioso de la historia es que ninguno de estos dos personajes son los protagonistas de la historia. La protagonista, siento como el elemento más principal de la historia, es Mika, que es una anciana que vive en una residencia para ancianos, y que Marie y Jérôme son dos personajes que van como un poco pululando, rodeando la existencia de esta señora. Marie es su vecina y es la niña a la que cuidaba cuando ella era pequeña, y Jérôme es el logopeda que la trata. A través de estos dos personajes vamos entendiendo un poco la relación de la vejez, la soledad, de las relaciones humanas que vamos haciendo durante nuestra vida, y es muy interesante cómo va mezclando estas dos perspectivas, porque vemos por una parte la perspectiva de Marie, que es un poco como la única persona emocionalmente vinculada a Mika, es la única que va a visitarla, es la única que se preocupa un poco de que ella esté bien, como la parte más familiar que tiene Mika. Y por otra parte tenemos a Jérôme, que es muy interesante cómo él reflexiona sobre su trabajo, cómo él trabaja un poco con el silencio, con la vergüenza, con esa parte de la vejez en la que les cuesta hablar, les cuesta expresarse, se sienten como de alguna manera impotentes en cuanto al lenguaje. Mika les pide que cumplan su último deseo antes de morir, es encontrar a un matrimonio que durante la ocupación alemana salvó a Mika de morir en un campo de exterminio. Entonces ella quiere de alguna manera antes de morir poder expresarle su gratitud a este matrimonio que le ayudó en su pasado, y se involucran de una manera como casi existencial en que esto pueda llevarse a cabo, pero todo narrado de una manera muy austera, muy simple, muy sencilla, que el tipo de narración y el estilo que tiene aquí Delphine de Vigan es muy sencillo y que te pasa un poquito por encima, te va como suavizando mucho la historia, pero cuando terminas el libro entiendes toda la implicación emocional que hay dentro de esta historia, desde el pasado
de las memorias, de los recuerdos, de todos esos recuerdos que son lo que marcan al final la importancia que ha tenido la vida y lo que te llevas a la hora de la muerte. Vemos también un poco toda esa relación que tiene toda esa implicación emocional con la palabra, con la idea de expresión, con la idea de poder decir lo que queremos decir de una manera que exprese perfectamente lo que sentimos. Y es un libro maravilloso, es un libro increíble que te hace pensar muchísimo, te hace ver la idea de la vejez, la idea un poco de ese camino hacia la muerte, de una manera, no sé, de una manera tierna, de una manera suave, sencilla, delicada, mucha esperanza de alguna manera, y te hace sentirte como muy en paz cuando estás leyendo este libro. Y creo que representa muy bien la narración de Delphine de Vigan, ese tipo de estilo más sencillito, pero que tiene una implicación literaria brutal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esos han sido un poco los libritos que quería recomendaros. Espero que hayáis encontrado alguna lectura que os pueda interesar. Ya me contaréis si leéis alguno de estos libritos, qué os parecen, si os han gustado, si no, si conocéis alguno más de este estilo que sea así como cortito, de los que te lees una tarde pero que te cambian bastante la perspectiva de las cosas. Pues yo soy toda oídos, como siempre os leo en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí una semanita más y nos vemos en el siguiente vídeo.